El contenido del siguiente programa es ajeno a Universidad 92.1. Los comentarios u opiniones son responsabilidad de las y los productores. Enfrentamientos verbales dentro de la política partidista ataca al hombre y no a sus ideas. Aquí nosotros lo hacemos desde la academia, con base en la investigación. Lo hacemos por la radio, pero sobre todo lo hacemos políticamente hablando. Políticamente hablando. Amplía tu información. Un análisis profesional, académico y formativo de la realidad social, económica y del Estado. Ahora, políticamente hablando. Al aire. Porque la política es inherente al hombre. A continuación, Transmitiendo por Universidad 92.1. Ideas políticas que suenan. La libertad de decir las cosas como son. Muy buenos días, otra vez, estimados amigos. Es un gusto saludarles en este espacio de la Escuela de Ciencia Política de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Mi nombre es Carla Roldán y este espacio también es coordinado por el doctor Mario Roberto Morales. Muy buenos días, doctor. Buenos días, Carla. Muy buenos días. Bueno, en este día que realmente se está cambiando tanto el guión de las cosas y la historia de Guatemala, pues será un gusto estar compartiendo con ustedes nuestro análisis del día de hoy, recordándoles siempre que este es un espacio de análisis crítico para fomentar el debate dentro de la sociedad. Hoy estaremos conversando sobre la coyuntura inmediata de cara a estas elecciones y por supuesto abordando el tema de la renuncia y pues la comparecencia del presidente en los tribunales posiblemente el día de hoy, en pocos minutos. Para ello hemos invitado al licenciado Cecil de León. Buenos días, Cecil. Gracias, buenos días. Y bueno, recordarles como siempre que estamos disponibles para que ustedes nos hagan llegar sus comentarios en cabina. Los números son el 2207-9017, 2207-9018. Estamos también en redes sociales, en Facebook nos encuentra en Diagonal Políticamente Hablando y en Twitter como sp-usac. También puede escuchar este programa y verlo, conocer el desarrollo y nuestros invitados a través de www.radiousac.tk y posteriormente tenemos colgados nuestros programas en el sitio web del programa que es www.politicamentehablando.net. Así que sin más ya que decir, damos paso a la introducción, como todos los jueves, por el doctor Mario Roberto Morales. Gracias, Carla. Bueno, efectivamente, como dice Carla, la coyuntura ha venido cambiando vertiginosamente de un instante a otro, de un momento a otro. Y naturalmente las emociones de la gente, especialmente en las áreas urbanas que están informadas, que ven la televisión, que están permeadas por los medios, pues estas emociones han estado en un perenne sube y baja que tiene a mucha gente, digamos, optimista, ya en un estado cercano al paroxismo. Sin embargo, en las áreas rurales, en donde el voto es acarreado, es clientelar, es pagado, la cosa es más tranquila, más calmada y las emociones no se agitan tanto porque los criterios para movilizarse electoralmente tienen que ver con el afecto que le puedan tener al candidato a alcalde, al candidato a diputado, con las prebendas que le pueda dar el cacique local, en fin, ¿no? Son otras motivaciones y este es el mecanismo mediante el cual funciona nuestra, entre comillas, democracia, ¿no? Es decir, hemos insistido aquí muchísimo en que la problemática nuestra es sistémica, que no se soluciona con meter a la cárcel a 1, 2 o 20 o 30 personas, sino que se trataría de cambiar de raíz este sistema. Y eso que solo estamos hablando del sistema político, que como todos sabemos, ¿no?, es una expresión relativamente autónoma del sistema económico. Entonces, teniendo esto en cuenta, hemos estado asistiendo a una especie de guión de lo que se conoce como una revolución de colores. La de Guatemala pareciera ser la revolución azul y blanco, ¿no? Así como la revolución de las rosas de Georgia, me parece, ¿no? Y otras revoluciones de colores en repúblicas exsoviéticas. La fallida revolución de Birmania o Myanmar, que también tiene el nombre de un color que ahora no recuerdo. Pero el guión de las revoluciones de colores tiene que ver con necesidades geoestratégicas de las potencias,
las cuales se viabilizan ahora por medio del consenso y de la hegemonía y no de la dominación militar. Y se hace básicamente a través de las redes sociales y los medios digitalizados. Se movilizan a grandes cantidades de gente para deslegitimar a un gobierno constituido. A veces este guión, digamos, de movilizar miles de gentes en las calles para legitimizar los objetivos geoestratégicos transnacionales, tienen como propósito cambiar un régimen. Por ejemplo, la lucha contra la corrupción en el caso de Argentina, en el caso de Bolivia, en el caso de Brasil, en el caso de Venezuela, en el caso de Ecuador, ¿no? Ahí quieren cambiar el régimen. Pero casi siempre se usan para cambiar el gobierno, no el régimen. Y este es el caso de Guatemala, ¿no? Es decir, aquí hay la necesidad de un recambio de personajes en el gobierno, porque los que están ahora pues sencillamente se les fue la mano con la corrupción, se les fue la mano con el robo. Además fueron muy ostentosos, muy arrogantes, y naturalmente un gobierno de ese tipo, no solo delincuencial, sino ostentoso, con todos los defectos y el mal gusto de los nuevos ricos, pues no conviene para el plan geoestratégico que se llama de la prosperidad del Triángulo Norte de Centroamérica, ¿no? Un plan de contención de la influencia china que en Nicaragua va a ser un canal interoceánico, ¿no? Y si eso ocurre, el rostro de Centroamérica va a cambiar. Entonces se necesita controlar el Triángulo Norte de Centroamérica por medio de más inversiones del capital transnacional, lo cual implicará pues más mineras, más hidroeléctricas, más palma africana y naturalmente una considerable militarización del área bajo el pretexto de la lucha contra el terrorismo. Este es el objetivo geoestratégico, no es un secreto para nadie, no estamos descubriendo nada espectacular. Y naturalmente la CICIG pues es un instrumento de esta política geoestratégica que vino a limpiar la mesa de Guatemala, lo cual está muy bien que se haga eso, ¿no? Pero la discusión del día de hoy quizás gira en torno, bueno, hasta qué punto el pueblo movilizado es un factor primario o es un factor secundario en los cambios que estamos viendo, ¿no? El enjuiciamiento de Valdetti, hoy la renuncia del presidente y su próximo enjuiciamiento, todos los presos de la línea. ¿Qué significa eso, no? ¿De verdad la gente movilizada lo logró por su movilización? ¿O fue la movilización más un reflejo, un coro de las decisiones que se toman en otros planos, en otros niveles, para viabilizar ciertos planes, ¿no? Faltará ver quién va a ser el nuevo vicepresidente y naturalmente lo que pende en el aire ahora es que tanto Valdetti como Pérez Molina pues saben mucho, tienen mucha información y qué es lo que van a estar dispuestos a decir si la CICIG no le entra con fuerza a la línea 2, es decir, al empresariado corruptor de la línea. Que está aglutinado en gran parte en el CACIF, ¿verdad? El CACIF que cuando acuerpó el paro empresarial del jueves pasado, fingió encabezar la lucha contra la corrupción, ¿no? Invisibilizándose como el corazón latente de la línea 2. Entonces la coyuntura se pone interesante y me parece que quizá a la CICIG no le va a quedar más que pues destapar algo de la línea 2, no sé hasta dónde, ¿no? Pero también eso va a ser necesario. Yo sé que a mucha gente le duele, mucha gente de los movilizados pues le duele admitir que hasta cierto punto han sido manipulados en su movilización, pero las cosas son como son y no como quisiéramos que fueran. Y mientras más pronto las aceptemos, más pronto damos pasos objetivos hacia adelante, ¿no? Pero para hablar de todo esto tenemos en la cabina a Cecil de León, a quien Carla va a presentar formalmente ahora, ¿verdad? Yo con esta provocación me callo por un buen rato. Carla.
Gracias, Mario Roberto. Bueno, sí, y Cecil de León nos acompaña, quien nos acompaña hoy es catedrático de la Escuela de Ciencia Política Femenina Internacionalista, analizando temas pues desde una perspectiva más amplia. Y bueno, yo también coincido de que hay que tener bastante cuidado y presente sobre lo que realmente estamos luchando en la movilización, y que de fondo no solamente es la corrupción la que se debe de ver, ¿verdad?, como mal de todos, como la causa de todos los males, sino que hay que también ver otros términos como la desigualdad, que ya lo hemos dicho previamente acá en el programa. Usted mencionaba ya las revoluciones, la de Birmania era el azafrán, más recientemente fue la de los paraguas, que no tenía un color, pero fue también en Hong Kong. Sí llevan esta lógica que hemos visto acá en Guatemala, tiene algunas características diferentes, pero creo que es donde nosotros tenemos que estar alerta y críticos hacia realmente los objetivos que como pueblo movilizado estamos alcanzando, y no dejar, ¿verdad?, que intereses de otros sectores manipulen estas movilizaciones. Y creo que también, bueno, de frente a estas elecciones que están totalmente accidentadas, realmente deslegitimadas, no hay representatividad, como lo han analizado varios grupos ya de análisis político. Creo que la más afectada es la supuesta democracia en la que supuestamente también vivimos, ¿verdad? Una democracia que se ha avanzado por parte de países más occidentales, en donde prevalece siempre lo que es la democracia representativa, elecciones, también por decirlo, lo económico, ¿verdad?, el bienestar económico, el progreso económico sobre los derechos humanos, y eso es algo que a mí personalmente me parece que eso está pasando acá, porque acá no reaccionamos cuando hubieron muertes de niños, cuando hay tantas muertes, desnutrición, tanta gente, tantas mujeres, hombres asesinados, tanta esa crisis de migración, no reaccionamos hasta que no fue que nos tocaron el bolsillo, ¿no?, con la corrupción y el hecho de los impuestos y que se estaban robando todo eso. Entonces creo que hay que repensar también la democracia como tal, como sistema también, y ver que no solo son elecciones y que no tienen que ser impuestas tampoco, pues que eso no va a cambiar, sino que hay que también ver el fondo de lo que es una verdadera democracia. Y ya con esto creo que, Cecil, pasamos ya con tu análisis. Muchas gracias. Iniciamos entonces. Muchas gracias por la invitación. Yo feliz de estar aquí. La verdad es que es interesante estar viendo lo que sucede en Guatemala, que no es ajena al resto del mundo, ni a Latinoamérica, ni al Extremo Oriente, porque pues es parte de una situación mundial, donde yo no sé si por primera vez, seguramente no, pero en estos momentos decía el doctor Mario Roberto que las potencias están jugando sus intereses en esta parte del mundo, en este pequeño istmo. Pero antes, hablando de las, digamos, de las manifestaciones y de las protestas, yo creí al principio que de verdad, y lo dije, Guatemala, como todos creo que Guatemala había despertado, que finalmente, pero poco a poco nos fuimos dando cuenta que en realidad Guatemala seguía despertando de un sueño para caer en otro, porque hasta ahora la manipulación ha sido clara, ha sido evidente, en el sentido de que si no hubiera una manipulación constante de la verdad y permanente, los guatemaltecos y las guatemaltecas se hubieran levantado hace mucho. Y lo vemos porque a partir de lo que Cecil devela, nos muestra, la gente, sobre todo los urbanos, ¿verdad?, de la capital más que todo, salen furibundos a las calles a protestar. Muchos les han dicho que la mayoría de estos protestantes votaron por el Patriota y que en su indignación, pues obviamente que se vieron engañados, que tuvieron que aceptar haber sido usados, salen a la calle, pero salen a la calle a ser usados por otras fuerzas que usan otros medios. Y entonces ahí vemos a las personas que han mantenido una protesta permanente, sobre todo son jóvenes medio maduros que tienen un criterio ya formado y que se han mantenido en las calles. Y sin embargo, digamos, sus niveles de análisis racionales son muy, digamos, son más apegados a un sentimentalismo, a una emoción. Van tomando todo como una emoción, como si fuera Guatemala, fuera cada uno de ellos en lo particular. Me quiero decir como si a es decir, han personalizado esta lucha, tan han personalizado que ya ayer estas mismas gentes a través de las redes agradecían el apoyo de Guatemala, es decir, se hacen acreedores, ¿verdad?, a una situación en la cual solo son
parte de una escenografía, no son actores principales, son actores de reparto que están puestos, ¿verdad?, para que se muevan los principales, pero atrás de los principales y que no se vean, se muevan los intereses que están moviendo los hilos en este momento. Vemos pues que en medio de estas grandes manifestaciones donde la gente seguramente ha asistido de buena fe, vemos cómo los medios, pero sobre todo las redes, han sido utilizadas para llevar, de alguna manera, para dirigir a la gente, ¿verdad? Y hemos visto cómo semana tras semana van cambiando lo que la población identifica como los buenos y los malos. Un ejemplo, comenzamos con las reformas a la ley electoral y de partidos políticos que el Tribunal Supremo Electoral envió al Congreso. Ya esas reformas eran insuficientes con lo que estaba pidiendo la población. Sin embargo, por el apoyo de los medios, la población manifestante apoyó estas reformas. Después que el Congreso iba a hacer otras reformas, entonces ya no eran los malos los del tribunal, sino los diputados. Pero se da esta coyuntura y ahora, como 132 diputados pues, le dieron, declararon con lugar el antejuicio ante el ya expresidente, ahora resulta que de un día para otro los diputados son los héroes del país, son los más grandes salvadores de la patria y de allí en adelante, ¿verdad? Y vemos cómo parte de esas gente que se manifiesta, que se mueve permanentemente en las calles, también está siendo utilizada por partidos políticos. No es casual que, por ejemplo, desde el primer día de la primera manifestación se da el no te toca, que ahora ya no lo hemos visto. Ya no se dio, ya no apareció en la tele, ya no se vieron aquellos grupos de gente que llevaban sus pancartas todas iguales, hechas obviamente para la ocasión. Desapareció ese tema. Sin embargo, vemos que esa misma gente después le abre a estos nuevos héroes el paso en el Congreso el día de ayer, ¿verdad? Y entonces esto como ejemplo de la fácil manipulación de la gente, de las masas, ¿verdad? O en todo caso de los grupos que se manifiestan. Y vemos también cómo en las calles y a través de estas manifestaciones han llegado otros grupos intentando también sacar, como decimos muy chapinmente, sacar raja de la situación. Se ha hablado mucho esta semana del Grupo Semilla, por ejemplo, ¿verdad? Que el Grupo Semilla lo que hizo fue levantar un montón de textos en los medios, en las redes, hacer propuestas, pero de ahí nada nuevo. Esa propuesta del gobierno en transición, la embajada anduvo repartiendo la propuesta a ver quién quería entrarle. Algunos se emocionaron, pero el único que tuvo acceso a hacer un planteamiento y a que circulara en el país, pues es Mario Fuentes Knight, ¿verdad? Pero tenemos que estar claros que esa propuesta de Fuentes Knight y su grupo es sencillamente quitemos a uno, pongámonos nosotros y saber cuándo nos vamos. Y lo fundamental para gobernar o estar en un cargo público por elección es eso, someterse a la población, que la población elija o no a las personas. Qué fácil este grupo democrático pretendiendo un gobierno golpista, es decir, el ADN los regurgitamos a cada momento inconscientemente, pero y lo vemos también, la gente quiere ya justicia, quiere ya incluso que linchen a la vice, que linchen al presidente, incluso con el tema de la CICIG, ¿verdad? Nosotros quisiéramos tener ahí metidos a los del CACIF, a Dionisio y a todos esos grandes delincuentes, que son los más grandes delincuentes. Pero hay que entender que la justicia, para llamarle de esta manera, tiene sus tiempos, ¿verdad? Sus tiempos procesales, sus tiempos de investigación antes y etcétera, mientras la política tiene unos tiempos que, como vemos, se aceleran casi a la velocidad de la luz y después se detienen casi por tiempos que parecen siglos. Bueno, nos están informando que vamos a llegar a nuestra primera pausa porque hoy creo que hay demasiada información que quieren compartir con nosotros los amigos de Radio Universidad, pero al regresar vamos a analizar ya los hechos del día de hoy, por ejemplo, lo sucedido hoy con la renuncia del presidente Pérez Molina y la correlación de fuerzas entre los actores en la coyuntura. No nos cambie. Garífona, indígena, xinca, Castilla.
Hoy la diferencia es que ya no hay diferencias entre culturas, sino solo sociedades multiculturales. Diplomado Metodología Cualitativa. Las diversas culturas en la sociedad actual no son divergentes, son convergentes. Diplomado Metodología Cualitativa. Y las metodologías cualitativas intentan explicar la lógica de lo diverso. Diplomado Metodología Cualitativa. Dirigido a estudiantes de ciencias sociales con pensum cerrado. Cupo 30 personas. Duración 32 horas. 7, 10, 21 y 26 de agosto. 4, 9, 18 y 23 de septiembre, 8 de la mañana. Instituto de Estudios Interétnicos USAC. 10ª calle 937, zona 1. Invitan Universidad de San Carlos de Guatemala. Instituto de Estudios Interétnicos IDEI. Escuela de Historia y Universidad 921. Ideas que suenan. A la velocidad del flash. Vamos y venimos del pasado, que es como tener un diálogo con la memoria. Diálogo con la memoria. Exposición colectiva de fotografía, abierta durante los meses de julio, agosto y primera semana de septiembre. Museo Universitario, con el apoyo de Universidad 921. Ideas que suenan. El país está sufriendo el bombardeo de contenidos alterados y desinformación constante. Y para contrarrestarlos, actualizamos la información de verdad. Ahora, resumen informativo. Actualizando la información en Guatemala. Buenos días, es momento de un avance noticioso. La Plaza de la Constitución se viste de azul y blanco. Banderas de Guatemala son ondeadas con fervor por cientos de guatemaltecos, celebrando la renuncia de Otto Pérez Molina al cargo de la presidencia. Además, la Premio Nobel de la Paz Rigoberta Menchú indica que es el resultado de una unidad muy grande, por eso se corona a la sociedad civil. Movimiento Basta Ya presentó un recurso de exhibición personal para que se verifique el paradero de Otto Pérez Molina. Además, se pueden observar a agentes de las Fuerzas Especiales en apresto en la torre de tribunales. Se tiene previsto que Otto Pérez Molina llegue a las 8 horas. Actualizando la información mundial. Un barco con al menos 100 personas a bordo se hundió este jueves cerca de la costa occidental de Malasia, informaron autoridades marítimas de esa nación. Un equipo de rescate fue enviado a la zona para atender la emergencia tras recibir el llamado de un grupo de pescadores que pudo ver el incidente. Luego de la ola de protestas que exigía al Parlamento aprobar una solicitud para que Petroperú administre el yacimiento Lote 192 de Loreto, la Comisión de Energía y Minas dio su visto bueno a la propuesta con 11 votos a favor. Esté pendiente de más noticias en el siguiente avance a las 9 horas. Resumen informativo. Una actualización a los contenidos noticiosos, sin alteraciones ni enajenaciones. Universidad 921 FM. Información e ideas que suenan. Con nuestro voto, botemos los muros del abstencionismo y la apatía. Este 6 de septiembre tenemos el derecho y el poder de decidir quién va a gobernar. Elecciones 2015. Elecciones 2015. La fiesta cívica. Cobertura total. Universidad 921. Ideas que suenan. Si tuvieras fe del tamaño de una semilla de mostaza, dirías a este monte, muévete de aquí para allá, y este se movería. Pero en este traslado no accionó solo la fe, sino sobre todo el trabajo, el arte de descendientes de maestros albañiles, canteros, arquitectos e ingenieros que erigieron la ciudad de Santiago. Traslado de la ciudad de Santiago a la nueva Guatemala de la Asunción. Conferencia dentro del ciclo de conferencias con motivo de la designación de Guatemala Capital Iberoamericana de la Cultura. 26 de agosto, 17 horas. Instituto de Estudios Interétnicos, 10ª calle 937, zona 1. Invitan Dirección General de Extensión Universitaria, Instituto de Estudios Interétnicos, Jornadas Académicas de Rectoría 2015, Escuela de Historia y Universidad 921. Ideas que suenan.
Muy bien, amigos, estamos ya de vuelta a nuestra segunda fase del programa, hoy analizando el tema de la coyuntura inmediata de cara a las elecciones. Ya vamos a analizar precisamente el proceso electoral a partir de esta segunda pausa, pero nos quedamos inicialmente analizando el tema de la renuncia de hoy del ex vicepresidente ya Pérez Molina. ¿Es un cambio realmente estructural, Mario Roberto, Cecil, o bien cómo está la correlación de fuerzas ahora y los actores en la coyuntura? Bueno, yo creo que esto es parte del guión del que hablábamos antes, ¿no? Había un guión que se ha ido cumpliendo paso a paso, no tan rápidamente como la gente quisiera, ¿no? Pero eso tiene sus razones de ser. Y a mí me parece que para seguir el guión es muy probable que tanto Valdetti como Pérez Molina sean enjuiciados, pasen un mal rato, la gente desfogue su odio hacia ellos, ¿verdad? Porque en ellos se personaliza lo que en realidad es un problema sistémico y no de dos personas. Entonces la catarsis va a ser muy grande, los van a condenar y en 2 años van a salir libres por buena conducta o qué sé yo, y se van a ir a gozar lo mucho que les queda del dinero que no les va a quitar la ley de extinción de dominio. Así que, y colorín colorado, este cuento se ha acabado y un nuevo equipo en el gobierno, ya de corruptos decentes, ¿verdad? No impresentables, que le va a dar seguimiento a los planes geoestratégicos. Pues este es mi poco optimista vaticinio, pero no sé qué piensa Cecil. Y siguiendo en ese punto de los planes geoestratégicos, tal vez me gustaría que hablemos entonces, ya hablamos un poco sobre el Plan Alianza para la Prosperidad del Triángulo Norte en Centroamérica, pero el rol de la Embajada y el CACIF en esta coyuntura y también el rol de las organizaciones populares y sus movilizaciones, es decir, ¿cómo los vemos? Bueno, en primer lugar, el embajador parece candidato, yo no sé a qué cargo, a presidente, porque constantemente está sacando comunicados con su nombre y su foto. Y la verdad es que es una personalización cada vez más, de la gestión de la embajada. Y ya la señora Valerí, no sé cómo se llama, de la Unión Europea, empieza a hacer lo mismo, ¿verdad? Y entonces ya pues es molesto estar viendo esos rostros, sobre todo dictando órdenes. ¿Por qué un guión? Yo estoy de acuerdo con un guión, porque paso a paso se han ido cumpliendo, digamos, acciones que nos van evidenciando que son intereses más profundos los que están detrás de esta crisis, de esta coyuntura. Esta es una crisis de gobierno, porque es decir, es una crisis política en cuanto a que los actores políticos se han saltado la barda y están de alguna manera u otra desplazando a quienes estaban en el centro del poder político porque no están respondiendo a ciertos intereses. ¿Qué es lo que está pasando en este momento en el mundo? Y es ahí donde entramos, ¿verdad? Desde 1954 la embajada gringa y los empresarios terratenientes, ahora más conocidos como los cacifes, han estado en asociación, a veces tirantes, a veces muy condescendientes, gobernando este país y sobre todo explotando sus recursos y explotando a su gente. Para que este sistema se mantenga y se mantenga funcionando y de acuerdo a los intereses de estos dos y otros socios de estos actores, pues la corrupción ha sido un medio fundamental. Sin ese dinero, sin esos prebendas, por ejemplo, el ejército mismo en 1954 no le hubiera dado la espalda a la población, al pueblo de Guatemala y luego al gobierno de Arbenz. El gran corruptor en este país obviamente es la embajada de Estados Unidos y los empresarios, lo hemos estado viendo. También sería injusto decir que a partir del 54 empezó la corrupción, es endémica, ¿verdad? Es una herencia incluso española que la traemos hasta en el ADN y lo podemos ver en toda América Latina, pero precisamente y en todo el mundo la corrupción es un fenómeno que existe, que no vamos a pretender ocultar, pero hay que entender también que los Estados Unidos han usado la lucha contra la corrupción como un instrumento de política exterior, como en el 54 usaron la lucha contra el comunismo para defender sus intereses. En aquel momento fue la United Fruit, que después fue la banana, la chiquita, etcétera, y ahora son otros intereses los que tenemos. Un ejemplo de esos intereses que mueve a los Estados Unidos en este tema lo tenemos en el caso PISA, en el caso del ICS. La embajada se mete porque la decisión de Juan de Dios Rodríguez, que ahora está preso,
fue desplazar a una empresa gringa para dársela a una guatemalteca, una empresa que tenía 6 años de dar ese servicio. Entonces, y eso dicho por parte del embajador, movió a la embajada a intervenir en esta situación. Obviamente la embajada está alimentando con inteligencia, con mucha información a la CICIG, ¿verdad? Y la CICIG en este momento le ha servido para sus planes mayores. La CICIG está haciendo su trabajo, posiblemente lo está haciendo bien, porque no vamos a cerrar los ojos. Incluso el MP, ¿verdad? Que todos sabíamos que era una de las peores cloacas, hoy resulta que se pone a la altura. A la señora fiscal está hasta ahora litigando en medios, ya está saliendo como una posible candidata para futuras elecciones, sino para esta de vicepresidente, pero vemos que el interés de Estados Unidos y del CACIF actualmente es, en esta coyuntura, en estas elecciones, no ser desplazados del poder y de los privilegios que han mantenido. Y a esto nos ha llevado toda esta crisis. Esta crisis no es ni por los seres bien pensantes, ni por los seres morales que existen, sea en Guatemala, sea en Estados Unidos, sea en la CICIG, no, aquí hay un choque profundo de intereses muy grandes, de los cuales los guatemaltecos estamos ignorantes, ¿verdad? Y son las grandes potencias. Hemos pasado desde finales de los 80, inicios de los 90, a una situación donde antes existía la Unión Soviética y Estados Unidos, una situación bipolar. A partir de los 90, con la caída de la Unión Soviética, prácticamente hasta el 2010, 2012, Estados Unidos es el amo y señor, pero aparecen nuevos actores en la escena del poder total en el mundo, y son estos países emergentes, ¿verdad? Vemos a Rusia, que los podemos localizar en los BRICS, vemos a Rusia, China, India, a Sudáfrica, y bueno, son los grandes enemigos de los Estados Unidos y viceversa, ¿verdad? Porque el tema es que Estados Unidos ha tenido el dominio del mundo y estos países vienen a disputárselo, es decir, ya no está solito Estados Unidos para hacer lo que se le dé la gana en todo el mundo. Y de ahí que vemos que en Guatemala las elecciones, sobre todo después de lo que pasó en el Congreso, donde fue despojado de la inmunidad del presidente, seguramente las elecciones van a ser ganadas por el partido que está en la punta, por Valdizón, eso es ya seguro, a pesar de que hoy algunos medios ponen en empate técnico, pero obviamente a los medios están inflando a sus candidatos, los medios tienen sus candidatos también. Bueno, y acá es donde creo que entramos ya al análisis del sentido de las elecciones en la coyuntura actual. ¿A quién realmente, por qué este temido rompimiento del orden constitucional? ¿Qué pasa, bueno, si realmente no se llevaran a cabo las elecciones? ¿A quién beneficia, a quién afectaría? Porque creo que más hay que verlo como los costos económicos que puede tener el hecho de que el país entre en una supuesta especie de transición, ¿verdad? Creo que eso es lo que temen realmente los sectores sectores empresariales, que no hayan ciertas garantías, ciertos préstamos, ciertas inversiones, y aquí se pasan llevando la democracia y la verdad lo que la gente está pidiendo y lo ilegítimo de los candidatos que tenemos para elección en este momento. Entonces, ¿qué sentido aquí? ¿Quién Yo es? en ese punto estoy de acuerdo con lo que el doctor Mario Roberto escribió, que dice que lo que pasa es que Valdizón tiene el suficiente pisto como para no depender del financiamiento de los tradicionalmente financistas de los expresidentes, y lo que sucede es que, bueno, Valdizón solito él tiene una línea de comercio con China, donde importa a Guatemala línea blanca, electrodomésticos, bicicletas, motos, desde hace algunos años, y entonces él solito tiene un volumen enorme, que ni el CACIF tiene, ni los empresarios que están aglutinados en el CACIF tienen con China. Tanto así que hace 8 días, en La Hora salió, que una delegación de empresarios guatemaltecos del CACIF se iba a Shanghái a tratar de abrir relaciones con otros empresarios. Y eso es lo normal, empresario con un empresario, ahí no hay problema. El tema es que Valdizón también trabaja línea de medicina genérica con la India, y dentro de sus planes
tiene pensado traerse no solo la medicina genérica, que la India tiene, que de mucha calidad, tiene mucho prestigio a nivel mundial, sino traerse la maquila y hacer aquí esas medicinas. Y entonces vemos que el tema de la medicina, es decir, la venta de las medicinas al Estado es un gran negocio que ha estado en 2 o 3 manos desde hace más de 3 o 4 gobiernos. Y un ejemplo de ello que se traduce al panorama político y al Congreso es este. La CICIG ya le abrió proceso al hermano de Roberto Alejos, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Gustavo Alejos. Él ha sido el financista de varios gobiernos. Él es el dueño del partido Gana. Gana, recordémonos que con una alianza llegó al poder a Berché, pero después fue el financista mayor de la UNE, tanto así que fue el secretario privado del expresidente Álvaro Colón, pero además financista del Patriota, pero además financista de todos. Entonces tenemos 4 partidos, ¿verdad?, dentro del Congreso, que obviamente expresan los intereses de su gran financista, que es el señor Alejos. En realidad la crisis que la estamos viendo desde una parte política y geopolítica, pero también es una crisis entre empresarios. Hay una lucha feroz entre empresarios tradicionales y empresarios emergentes. Digamos, el problema para el CACIF y para la embajada de llegar a la presidencia, como se prevé este domingo el señor Valdizón, es que la embajada y el CACIF van a quedar fuera de esos grandes negocios que Valdizón, ya no como empresario, sino como jefe de Estado, al abrir relaciones con China, porque eso es inminente, va a negociar también esas relaciones económicas, ¿verdad? Y siendo él la cabeza del Estado, pues tiene el privilegio de tomar decisiones, y en esas decisiones obviamente los más afectados van a ser el CACIF y la embajada, porque no van a estar sus intereses metidos dentro de los proyectos, programas y desarrollo de gobierno. Por eso es que todo este proceso y todo este guión ha venido fundamentalmente queriendo que no se realicen elecciones, que se bloqueen las elecciones. De hecho, si no hubiera renunciado ya o no le hubieran quitado la inmunidad al presidente antier, seguramente habrían, el domingo de las elecciones, yo estoy seguro que van a haber conflictos, pero si no hubiese pasado eso, seguramente habrían habido más conflictos. ¿Por qué? Porque el interés es detener las elecciones, ¿verdad? Precisamente porque le temen a ese empresario emergente, le temen los empresarios, digamos, tradicionales, ya no van a tener parte y arte en la repartición del Estado. No es que ahora, a partir de esta revolución que llamamos espiritual y no sé qué, yo ya la llamaría revolución de emociones, porque eso es lo que se ha revolucionado nada más. El sistema va a seguir el mismo, la corrupción no va a acabar, seguramente no vamos a ver tan evidentes como decías este gobierno, ¿verdad?, que de al tiro, como todavía Vinicio Cerezo decía que él robaba, pero robaba poquito, ¿verdad? Entonces va a seguir la corrupción seguramente, pero seguramente van a haber cambios, definitivamente. Lo que sí es real es que lo que está en el medio de todo esto es un pulso de poder, ¿verdad? Y el desplazamiento de sectores tradicionales que históricamente han mantenido el poder y que están haciendo de todo, incluso si es necesario, muerte y sangre para mantener ese poder y no ceder ni un milímetro. Yo también creo que este proceso tras la renuncia de Pérez Molina viene a oxigenar esas supuestas elecciones que tenemos que tener, ¿verdad?, ahorita. Y yo no sé, bueno, yo he visto que el CACIF y ellos llaman mucho al proceso de elecciones y hay que mantener el orden constitucional y es un discurso o doble discurso. Yo estaría tal vez, no sé, atenta a ver lo de la cancelación del partido líder, porque creo que ahí se quitarían un buen... Ya no se da. Sí. Ayer fuera el momento y ya no se dio. Sí. ¿Verdad? Ayer en la mediodía fue una discusión fundamental, pero que se pudo ver en la mañana cuando Neri Barrio, los que eran el Movimiento Popular antes, ¿verdad?, ahora son mercenarios sociales porque a ellos se les paga para que acarreen gente nada más. Cualquier partido, cualquier gente que necesite gente, aunque sea para una fiesta de cumpleaños, se habla con Neri Barrios y Neri Barrios lleva a su gente. Eso ya lo sabemos, pero el tema es... Ya no se da la cancelación, entonces. Ya no. Porque... No, y aparte, ¿qué violencia se podría generar después en eso, verdad? Pero bueno, ahora sigamos, ya vamos a ir a
Vamos a ver, vamos a nuestra segunda pausa y vamos a continuar analizando entonces ya que el sentido del voto cruzado, el voto nulo y la abstención en este proceso electoral y los argumentos legalistas versus el proceso electoral. Los mayas, en el período clásico, 200 años después de la era cristiana, dejaron grabadas en piedra sus costumbres y cultura. En el 2015 llega una herramienta que también dejará su huella en la historia. Cultura, política, identidad, crítica, proyección social, investigación. Toda nuestra Guatemala en un solo punto. Espérala muy pronto. Revista Universidad Sociedad. Para mayor información ingresa a nuestra página en Facebook, Extensión Universitaria. Id y enseñad a todos. Esta sí es Venezuela. Está al aire todos los miércoles por Universidad 92.1 a las 6 de la tarde. El programa Esta sí es Venezuela. Hace rato que está lloviendo pueblo en Venezuela. Y hace rato largo que comenzó la siembra nueva. Hace rato que está lloviendo pueblo en Venezuela. Bueno, amigos, estamos ya de vuelta en esta última fase del programa. Hoy estamos analizando el tema sobre la coyuntura inmediata de frente a las elecciones. Nos acompaña el licenciado Cecil de León, como siempre, el coordinador de este programa, el doctor Mario Roberto Morales, y le saluda Carla Roldán. Antes de irnos a nuestra anterior pausa, estuvimos platicando sobre el proceso de elecciones y por cómo llevarlas a cabo, a quién le convendría, a quién no le convendría en estas elecciones, y creo que ahora es importante analizar sobre el tema del voto nulo, voto cruzado, el abstencionismo, qué pasaría con estas opciones. Sí, es que hablábamos de que, aunque comprendemos, y yo adhiero también a los criterios de que las elecciones no tienen sentido, pero no nos olvidemos tampoco del aspecto que trataba Cecil, ¿no? Ya a estas alturas suspender las elecciones es una medida más antivaldizonista, ¿no? Y cuando digo antivaldizonista me refiero a casifista, ¿verdad? A medidas de la ultraderecha. A eso obedece también el absurdo, estúpido expediente de Jimmy Morales, ¿no? Que ahora el PP está llamando a votar por Jimmy Morales, ¿no? Un individuo que de política es de lo menos que sabe dentro de todo lo que pueda saber. Entonces, digamos, esto, aunque pueda sonar a pro-valdisonismo, no lo es un análisis frío de la correlación de fuerzas, ¿no? Valdizón no está alineado con el CACIF, no porque sea un ángel del pueblo, sino porque sus intereses van por otro lado y representa intereses del empresariado emergente, ¿no? Y la oligarquía monopolista, pues naturalmente esto no le gusta. Entonces, retrasar las elecciones desinflaría a Valdizón, o por lo menos lo haría gastar muchos más millones, ¿no? No hay que perder de vista esto, no hay que perderlo de vista. No se trata de ponerse a favor de Valdizón, ¿no? Simplemente él es una figura central en todo esto, ¿no? Y ahora sí, lo que decía Carla, ¿no? El voto, ¿qué sentido tiene votar en bloque por la propuesta de los partidos? ¿Qué sentido tiene el voto cruzado? ¿Qué sentido tiene el voto nulo, el voto en blanco? O el abstencionismo, ¿no? Esta era la pregunta de Carla. Yo, para ser sincero, yo he llamado a que no votemos. Es decir, si nos pusiéramos de acuerdo una vez en la vida y no fuéramos ninguno a votar, siempre ganaría alguien, pero el mensaje sería contundente. No es lo mismo tener un 10, 20, 30% de abstencionismo que se da en todos los procesos del mundo y con abstencionismos más altos, que tener un 10, un 90, 85% de abstencionismo. Eso definitivamente trastocaría la situación. Sin embargo, como eso no es posible, la realidad es que en este momento, en la historia del país, en mi opinión, las elecciones es lo único seguro que tenemos.
De ahí no tenemos nada seguro, porque como vemos cada hora cambia la coyuntura y lo peor que nos puede pasar en este momento es que hubiese un golpe de Estado, ¿verdad? Porque entonces, bueno, las fuerzas que medio se han organizado, medio se han asociado, podría darse mucha dispersión y sobre todo retrocederíamos muchísimo, amén de que las potencias, sobre todo Estados Unidos, están muy atentas. No es casual que tengamos uno de los barcos más grandes gringo estacionado calado en Puerto Quetzal. Tenemos más de 450 marines estacionados en Guatemala y es obvio que esta democracia está tutelada, está siendo llevada. Así que las elecciones del domingo son fundamentales en ese sentido, en que es lo único seguro que tenemos de aquí en adelante. Pero obviamente lo que se juega, no vamos a decir panfleteramente es el futuro del país, porque lo que se juega en realidad son los intereses de grandes empresarios y de las potencias que en una elección pues se están jugando muchos millones, mucho poder. ¿Y a quién beneficia pues la abstención? En la capital, obviamente en los centros urbanos, al delantero, ¿verdad? Yo estoy consciente de eso, sin embargo no estoy convencido con ir a votar, y llamar a que no se vote va a beneficiar definitivamente al puntero. Pero, como decía bien el doctor Morales, las dinámicas son distintas en la capital y en el campo, son absolutamente dos mundos distintos, y gracias a este trabajo de más de 8 años que Valdizón ha hecho en el campo, pues tiene asegurado ese voto. En la capital lo tenía absolutamente en contra hasta que en la elección, en el retiro de la inmunidad del presidente, el líder fue una de las piezas fundamentales. Entonces allí se cayó lo que nos venían diciendo los medios de esta alianza perversa líder-PP. Nos dimos cuenta que no era cierto. El hecho es que, en mi opinión, a Jimmy, yo conozco personalmente a Jimmy por mi trabajo en cine. Estoy de acuerdo que Jimmy tiene una gran debilidad en el tema de la experiencia política. De hecho, es su primera vez, no la tiene. Sin embargo, veo que, por ejemplo, hoy Prensa Libre lo está inflando, es decir, los medios lo están inflando, porque ya lo vimos en la elección del Patriota, los medios inflaron al Patriota, bajaron a los contendientes, y de ahí que la victoria del Patriota fue segura en la segunda vuelta en las elecciones pasadas. A Jimmy es un producto artificial. Sin embargo, si se logra posicionar Jimmy y si se sigue la tradición, posiblemente él sea el posible futuro presidente de este país y queda en segundo lugar, porque la cultura política no se está modificando de su esencia, ¿verdad? Vamos a seguir en las mismas, con toda la revolución emocional y todo, la gente va a seguir siendo acarreada tanto físicamente como mentalmente. Si no son llevadas acarreadas en camiones a las urnas, son a través de los medios y de las redes llevadas a la plaza, ¿verdad? A las plazas, según los intereses de quienes mueven las redes y quienes tienen la posibilidad de mover las redes. No se van a poner 100 personas a escribir, son aparatos, son medios computarizados que crean perfiles y pareciera que son cientos de personas las que están en las redes dándole el apoyo o la contra a algo, y la gente que no sabe cree que las redes son la realidad y que en las redes se decide la democracia, el cambio y todo, y nada que ver. Las redes son un mundo referencial en todo caso, pero la gente en su ignorancia confunde la realidad con la realidad de las redes, y de ahí que se contagia inmediatamente, ¿verdad? Sí, la manipulación, ¿verdad?, que se hace a través de estas. Bueno, ya vamos llegando casi al final y creo que es importante analizar un poco sobre la violencia preelectoral que podemos encontrar, y como no sabemos qué va a pasar ahora en estos 3 días, porque esta novela cambia cada rato de su guión, ¿verdad? Pero, bueno, entonces analicemos esto de la violencia preelectoral o postelectoral en caso que ganara, por ejemplo, Manuel Valdizón. ¿Qué pasaría aquí en la ciudad? ¿Qué pasaría en lo rural, verdad, en el interior? Y algo más que quisiera preguntarle a Cecil es si todavía ves como una posibilidad de aquí al domingo un golpe de Estado. Yo no me extrañaría, a mí no me extrañaría. Veo que el ejército ha estado demasiado tranquilo,
sobre todo cuando se está posiblemente jugando también su futuro, no digo de la institución, pero sí de la oficialidad. Ha evidenciado esta crisis el papel que el ejército y sobre todo la alta oficialidad juega, no hoy, sino en la historia, en los negocios sucios, ¿verdad? Pero de todas maneras el factor de poder quizá más grande después de la embajada es el ejército, y no me extrañaría, la verdad es que no me extrañaría que incluso el domingo, o de acuerdo a los resultados, yo creo que si de ganar Valdizón en la capital o en los centros urbanos, ya la gente, como decía el doctor Morales, sacó ya catalizar, ¿verdad? Catalizó hizo catarsis, gracias, su cólera, sus emociones, y posiblemente de ganar Valdizón ya no habría la misma violencia que se supondría habría si Valdizón no hubiese apoyado el retiro de la inmunidad del presidente. Entonces, en el campo, pues nada, las cosas van a seguir iguales, ¿verdad? Es decir, ahí no va a cambiar, y aquí lo que va a cambiar es que los medios van a empezarle a hacer la guerra al próximo gobierno y a apuntalar al siguiente gobierno que va a seguir, como hicieron cuando ganó Otto Pérez, empezaron a apuntalar a Valdizón. Los medios juegan también sus intereses. Y digamos, antivaldizonismo que se mantiene todavía, ¿será posible que se traduzca en violencia en las mesas electorales? Ayer, por ejemplo, salió una noticia ya como a las 11 de la noche que algunos de las juntas receptoras estaban renunciando. Ah, sí. Entonces eso puede ser una implosión también, una buena estrategia. Metes a toda tu gente allí en el tribunal a trabajar y luego los haces renunciar. Y si los haces renunciar el domingo a las 6 de la mañana, ¿a qué hora sustituís toda esa gente? O sea que, a pesar de la vertiginosidad de la coyuntura, todavía las predicciones definitivas no son posibles, ¿verdad? Y yo sé que este programa mucha gente la va a decepcionar, sobre todo a la gente que se expresa en los términos de Guatemala ya despertó, todos somos Guate, el futuro abrió sus puertas, es decir, toda la gente que cree que de veras ellos en lo individual lograron algo, ¿verdad? O como grupos estudiantiles, ¿verdad? En fin, pero desgraciadamente es mejor plantear los problemas tal como son que darse falsos solucionismos, ¿no? Y sobre todo en política, de lo que está en juego es el poder, y el poder siempre es una cosa brusca. La lucha por el poder es mortal, ¿no? No es hedonista, no es festiva, no en las manifestaciones de bubucelas, de fiestas, de caras pintadas, todo eso está lejos de ser una lucha por el poder, ¿no? Y muy cerca de ser un coro para, eso sí, para apuntalar el poder, pero el poder de otros. No hay que perderse, ¿no? Una porra. Sí, claro. Involuntaria a veces. Bueno, entonces ya estamos llegando a concluir este programa. Yo creo que entonces lo que nos queda es, analizar bien el proceso. Si vamos a votar, pues analizar bien qué candidatos están siendo realmente representando, cuáles están siendo inflados, cuáles no, y si no, pues igual también ejercer nuestro derecho de no hacerlo, ¿verdad? Si no estamos de acuerdo. Y bueno, antes de ya despedirnos, quisiera comentarles que, el doctor Mario Roberto Morales va a estar de cumpleaños el próximo sábado 5, así que le vamos a desear felicidades. Esa no me la espera. Desde ya, felicidades, realmente es un gusto estar compartiendo con usted ya por tanto tiempo, y esperamos estar mucho tiempo acá en Radio Universidad y con la Escuela de Ciencia Política. Gracias, Carla, gracias. ¿Y la invitación dónde? Sí, nos ponemos de acuerdo aquí. Y posteriormente también comentarles que el domingo de llevarse a cabo las elecciones aquí, hay una convocatoria que nos hicieron de Radio Universidad como Escuela de Ciencia Política. Vamos a estar participando a partir de las 4 de la tarde, de 4 a 5, vamos a estar analizando el tema del proceso de elecciones con algunos enlaces, con gente de la Escuela de Ciencia Política, gente también de la Maestría de Análisis Estratégico y Seguridad y Geopolítica de la misma Escuela de Ciencia Política, y también comentarles que el día de mañana, 4 de septiembre, se estará llevando a cabo el Foro Jóvenes Voto 2015, que es convocado por el Departamento de Atención al Estudiante, y estarán
pues tratando varios temas como la coyuntura política, la democracia, la representatividad y las elecciones. En el Auditorium Dr. Jorge Romero y Meri, a partir de las 10:30 am hasta las 12 del mediodía. Los panelistas serán el doctor Marcio Palacios, el licenciado David Winter, el licenciado Yaita Broy, el licenciado Roberto Rubio y el licenciado Francisco Lemos, para que puedan acompañarlos las personas que tengan alguna cuestión pues de querer informarse mejor. Así que con esto muchísimas gracias, Mayro, muy amable. Nos escuchamos el próximo jueves a ver cómo nos va entonces después de este fin de semana acá para el país, y vamos a estar analizando pues de lo que se dé en la coyuntura. Gracias. Muy amables. Hicimos un análisis profesional y formativo de la realidad social, económica y de Estado, desde la academia con base en la investigación, y lo hicimos por la radio. Políticamente hablando. Políticamente hablando. Porque la política es inherente al hombre. Los esperamos la próxima semana, solo por Universidad 92.1. Ideas políticas que suenan. El contenido del programa anterior es ajeno a Universidad 92.1. Los comentarios u opiniones son responsabilidad de las y los productores.